Sin duda Colo-Colo es un equipo que más allá de los gustos personales marca tendencia por su popularidad, por su triunfo. ¿Acaso también marca un poco la historia, por cierto, fútbol chileno, pero de la historia de Chile? Una cuestión identitaria, una cuestión cultural. Han existido varios escritores que han atendido la historia de Colo-Colo, pero hace justo 20 años, un joven en ese entonces, Sebastián Salinas, publicó con Empuje y Coraje, que aparece por aquí, un libro maravilloso que atiende los orígenes del club hasta antes del profesionalismo. Y nos venimos acá hasta el Centro de Estudios Griegos de la Universidad de Chile para conversar con don Sebastián Salinas. Muchas gracias. Gracias, don Leonardo. Gracias por considerarme que podría hacer un aporte dentro de este proyecto muy interesante, hablar de los libros que se han hecho sobre fútbol en Chile. ¿Qué es Colo-Colo? ¿Qué significa? Me estoy acordando el inicio del libro y decía que alguien de la tercera hacía el producto que más vende. ¿Qué es Colo-Colo? O sea, objetivamente hablando, el equipo más exitoso, más importante y más popular de la historia del fútbol chileno. Y de ahí podemos sacar todo el resto de los análisis que queramos, como tú recién dijiste, una identidad, una forma de ver el mundo, una excusa si uno quiere también para evadirse de estas cosas. Pero que efectivamente es mucho más que 11 tipos corriendo detrás de la pelota casi desde su fundación hasta ahora. Quiero volver como a tu motivación y todo, pero partamos por Empuje y Coraje. ¿Habías dado la cuenta que este año se cumplen 20 años? Gracias por hacerme sentir tan viejo. No había caído y sí, pues en abril se cumplieron los 20 años, changos. Voy a hacer la pregunta típica del final al tiro. ¿Hay otra edición o no? Yo sé que hay mucha gente... Quiero trabajar en una segunda edición. He tenido ofrecimiento incluso con amenaza a mi vida, así que tienes que sacarlo sí o sí. Pero estoy esperando conseguir ciertas cosas, porque no quiero que sea el mismo libro. Voy a corregir ciertos y voy a completar ciertas cosas. Y hay un punto específico que quiero completarlo y que me ha costado muchísimo, que no lo quiero decir cuál es. Y hasta que no, diríamos, zanje todas las posibilidades de que ese punto lo puedo completar, no avanzo. ¿Tiene que ver con la gira? Tiene que ver con la gira del 27, una parte específica. Unos partidos específicos donde ha sido muy difícil encontrar datos. Eso. Sebastián, tú tenías 25 años cuando sacaste ese libro. Cuéntame cómo surgió, cómo empezó saliendo de la universidad, supongo que hay historia. Alguna vez estuve trabajando en el prólogo de la segunda edición, entonces ahí voy a contar más detalles. ¿Cómo surge? Yo estaba estudiando licenciatura en Historia en la Universidad de Chile y un ramo nos pidió hacer trabajo en la Biblioteca Nacional un día. Y era un trabajo larguísimo. De hecho, te demorabas muchos días. A lo mejor tú estuviste en esa época en la Biblioteca Nacional. Era muy lento, había que hacer en papeles, etc. Y así que un día yo me programé para ir a trabajar a la Biblioteca Nacional. Tenía que trabajar unos temas de como Marea Roja de Iquique de los años 60. Tenía que pedir muchos diarios de Iquique. Y un día ocurrieron dos milagros. Milagro 1, no había nadie en la Biblioteca Nacional. Estoy hablando 10 semanas, 2 de la tarde. Éramos como 5 personas. Y 2, yo empiezo a pedir diario en papel y como no había nadie, de repente el encargado de los diarios me dice: ¿vaya a pedir siempre el mismo diario? Sí. Hagamos algo, escríbeme en una hoja todos los que vayan a necesitar. Entonces yo te voy a traer todos. Entonces, ¿qué pasó? Yo me había programado como para trabajar de 2 a 7 y pensando que me iba a faltar tiempo, a las 4:30, 5 de la tarde ya tenía todo hecho. Un milagro. Entonces, como unos ñoños y unos nerds, dije: voy a ir a despejarme a leer libros. Entonces, en vez de irme a mi casa, me fui a la sala de libros y dije: voy a pedir libros de fútbol como para sacarme la cabeza de la Marea Roja y Iquique y todo eso. Y dije: voy a pedir libros del Colo, voy a pedir libros de fútbol chileno. Me acuerdo que pedí el centenario del fútbol chileno, me acuerdo que pedí la historia de Colo-Colo de Jaime Drapkin, la del Colo-Colo campeón del 53, y creo que una cosa más, y saqué fotocopia. Y yo en mi casa yo tenía algún material. Tenía el libro de Oro del Colo que había salido cagado de Poste Total, el libro Jorge Faúndez que salió con el 91, la revista Colo-Colo Piel de Chile que sacó La Nación después del título del 96, o sea, tenía algunas cosas. El problema es cuando yo llego a la casa, llego con la fotocopia y había sacado, qué sé yo, 10 copias de cada uno, tú sabes lo que cobraba la fotocopia, entonces no era más, era un mísero estudiante, y me pongo a revisar la fotocopia en la noche en la mesa donde yo trabajaba en mi casa, y Houston, hay un problema. Un libro decía, voy a decir,
ocurre el problema en la asamblea de socios de Magallanes y en la tarde se funda Colo-Colo. Otro libro, ocurre el problema en la asamblea de Magallanes y al día siguiente se funda Colo-Colo. Otro, pasa y a la semana siguiente, otro, 2 semanas después. Después empecé a comparar y ni siquiera se ponían de acuerdo, cuando había, los nombres de los fundadores. No se ponían de acuerdo en datos, no se ponían de acuerdo. Y dije, ¿cómo? O sea, ahí la mentalidad como de estudiante de historia, ¿sí? ¿Cómo un hecho que sabemos la fecha, 19 de abril del 25, no va a tener una versión única? ¿Y cómo Colo-Colo, que es el equipo que tiene más libros, no va a tener clara su fundación? Entonces después fui a pedir más cosas del Colo y me di cuenta que, uno, todos tenían versiones distintas. Y 2, que de 1975 en adelante, pidiéndole la expresión a León Gieco, todos eran salieris de David Chamaco. Y copiaban del libro de Edgardo Marino y Julio Salviat, y eran copias pero ya descaradas. Entonces, y el libro de David Chamaco también tiene un problema. El problema es que detalla muy bien hasta la muerte de David Arellano, pero de la muerte de David Arellano al término del profesionalismo son 5 párrafos. Literal. Ni siquiera hay un tratamiento grueso, por ejemplo, de la gira Perú el 29. Entonces, redondeando, yo como nace, primero nació, dije, voy a ir a revisar en los diarios qué me sale de la fundación de Colo-Colo. Porque en algunos de los libros decía el partido inicial es contra el English, finales de mayo. Ya. Entonces empecé a revisar diarios y era hobby. Yo iba simplemente a revisar diarios, ver qué decía de la fundación de Colo-Colo y, sorpresa 1, encontrar que había, por ejemplo, la declaración pública de Magallanes donde explican por qué había problemas. 2, encontrar la respuesta de Colo-Colo diciendo, oye, en realidad nosotros pedíamos otra cosa. 3, empezar a revisar diarios desde abril en adelante, darse cuenta que David Arellano no estaba el 19 de abril en Santiago, y tampoco estaba el fin de semana anterior, que era la Semana Santa. 4, que en los diarios sale claramente cuando fue la asamblea que quedó la embarrada, o sea, el sábado 4 de abril. Entonces después de repente decir, oye, ¿por qué nadie ha hecho una revisión en serio? O sea, entonces me fui entusiasmando. Entonces primero yo quería llegar y era un hobby hasta el primer partido. Después me entusiasmé, dije hasta el término del campeonato del 25. Después hasta la gira del 27. Pero después cuando me di cuenta de lo del David Chamaco dije, no, hay que hacer algo sobre la época amateur porque en realidad todo el mundo va a seguir repitiendo lo que Edgardo Marín y Julio Salveat han hecho y donde también puede haber errores. Entonces nació así y fue un hobby y en un momento me di cuenta que tenía algo y bueno, ahí hay que decir, tuve la fortuna de poder publicar en una época donde no era fácil publicar libros. Sí, después de ahí se dispara. Iba a guardar un poco tu motivación o tu cuestión personal, pero se cruza. Tú eres del 79, colocolino de cepa, ¿no? Yo creo que te agarra, no sé, el título 86, fue lo primero, ¿no? Era colocolino de niño. Tuve que nacer yo para que el Colo saliera campeón de nuevo. Sí, pues mi papá colocolino, no era mucho ir al estadio conmigo, sí empezó a ir al estadio. Colocolino de radio fanático. José Hernán, que será él, vaya a ser uno. Sí, pues digamos, de echar chuchá, ¿no? Aparte está ahí, todo bien. No, le da lo mismo el fútbol. Literalmente. Tú colocolino. Yo colocolino, recuerdo el primer ídolo Caselli, título 86, yo me creía el pájaro rubio, porque cuando yo era chico yo era bueno con la pelota. Ahora como Paul McCartney soy la mitad del hombre que solía ser. Pájaro rubio y después de empezar a ir al estadio constantemente y llegó un momento en que todos los partidos de Santiago yo iba. O sea, ¿qué época ya agarraste el medio? Del 90 en adelante y ya del 91 en adelante después. Menos la final. ¿Qué pasó? No había plata. El precio de la entrada subió demasiado para una familia de clase media. San Miguel. De San Miguel y me quedé así con el cuello de no poder comprar la entrada y como una semana, como 2 días antes mi mamá me ve deprimido y dice, oye pucha, me podría haber dicho, he tenido una plata guardada y la ¡ah, señora! No, nunca hubiera hecho eso, pero fue como, pero vi toda la campaña, menos la final. Mira. Y después también, supongo, el Colo Benítez. Sí, el Colo Benítez, yo era... Había esto, lo que se llamaba socio preferencial, que tenía hasta tu asiento en Cordillera, entonces era ahí poco antes de sacar el libro, el 2002 también. O sea, el tipo que llega el 2004 a la Biblioteca Nacional, que quiere saber de la fundación, es un hincha con el tipo que llega a la Biblioteca Nacional es un tipo que llega el año 98.
Porque yo me acuerdo que era un ramo de segundo año, yo entré el 97. Yo entré el 98. El 98 empecé a revisar cosas. Y empecé a revisar cosas. Al principio yo no tenía idea del de había chamaco. Esto que me contabas todo es del 98. Del 98 empecé. Sí, va madurando 6 años. Va madurando y fue mucho tiempo. De hecho, yo el otro día recuerdo una vez en una clase un profesor ponía un ejemplo. Estoy hablando de años 2000, una cosa así, años 99, 2000. Un profesor puso un ejemplo, hacer un libro en Colo, y yo me acuerdo que mis compañeros me miraron porque todos ya sabían la idiotez que estaba metido yo. Y yo decía, este profe no tiene idea, porque el profe decía, es muy fácil hacer un libro de fútbol, es cosa de revisar el diario los lunes. Y yo decía, no, pues, porque otra cosa, o sea, entonces fue una cosa que fue madurando, que era hobby, que era cuando yo tenía tiempo libre, y ya después llegó un momento en el cual, pucha, yo era socio de Colo-Colo, y fue como voy con las patas y el buche, así como voy a ir a golpear la sede del Colo, Cienfuegos. Por último, como socio no me van a poder decir no a la primera, entonces fue como, oiga, ¿qué tienen ahí? Y ahí fue como pasé a conversar con don Vicente Rivero. Quiero volverse a Vicente Rivero, pero hicimos también con la historia misma. Colo-Colo significa gato montés, ¿no? Sí. Y en tu libro, más o menos das pincelazos de lo que significa Colo-Colo, y tampoco está muy claro quién se le ocurrió. ¿Por qué Colo-Colo se llama Colo-Colo? ¿O cuál es la teoría más firme O sea, Colo-Colo se llama Colo-Colo, ¿cierto? Porque hay un cacique mapuche, porque en realidad caciques son de Centroamérica, uno decía Lonco, no, líder de los mapuches llamado Colo-Colo, que aparece en la Araucana, ¿cierto? Alonso Ercilla. Que ahí hay varias discusiones sobre si era así o no, porque la Araucana da la idea de que Alonso Ercilla se basó mucho, por ejemplo, en mitos griegos para escribir. Entonces, por ejemplo, Colo-Colo tiene un paralelismo, por ejemplo, con Néstor, un personaje en la Ilíada de Homero, donde es el viejo, el sabio. Ya, pero la cosa es que Colo-Colo es como es presentado, como un indio muy sabio, respetado por los mapuches, y que incluso fue el tipo que decidió la forma en cómo Caupolicán terminó siendo elegido líder de guerra. Entonces era un nombre muy presente diríamos, en la cultura chilena, porque también hay un gato que se llama Colo-Colo. De hecho, es muy probable que el Colo-Colo original haya recibido el nombre porque a lo mejor se vestía con pieles de ese gato, de ese tipo de puma, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Pero era un nombre muy presente, o sea, porque Colo-Colo no es el primer equipo llamado Colo-Colo en Chile. Hay otros Colo-Colo que existían. Si uno revisa la revista Los Sport, por ejemplo, hay un club de yates en Valparaíso, hay cerros Colo-Colo, bueno, hay calles Colo-Colo y ninguna de esas calles tiene que ver con el club. Eso era antes del 25. Claro, entonces yo lo que creo son dos cosas. Uno, estamos en una época donde se leía mucho más historia, en todo nivel, entonces por lo tanto Colo-Colo es un nombre presente. O sea, ahora ya, por ejemplo, ahora ya nadie habla tanto Lautaro o Caupolicán, pero hubo una época donde... Sí, una palabra claro, era una palabra que sonaba mucho. Y dos, quizás no hay que olvidar el origen de profesores, entonces a lo mejor también eligieron Colo-Colo porque Colo-Colo no era la violencia, digamos, era como el tipo inteligente. Entonces a lo mejor porque ahora también llama la atención que cuando uno revisa textos de los fundadores o testimonios, que propusieron otros nombres, independientes, pero también propusieron Valentín Letelier, ¿cierto? Camilo Enrique. Entonces ahí hay una cosa de por qué eligieron Colo-Colo, y yo creo que también sonoridad, diríamos, pero que era un nombre que le sonaba, o sea, cualquiera que escuchaba el nombre le sonaba, diríamos, a la cultura chilena de los años 20. El Colo se funda en el 25, se ingresa a la liga más importante que había, estamos hablando de que existía fútbol profesional, 6-0 al English, 5-0 el siguiente partido, 6-1, 6-0, 14-2. 14-2 Santiago de Chile. Y el último partido más puesto 2-0 para Magallanes, que era el gran equipo de la época. ¿Tú crees que el Colo nació grande? Pido racionalidad para no después. Nació grande previamente. Que, bueno, que esa frase la pone Jaime Drapp, quien es el Colo no tuvo infancia. Nació grande porque eran jugadores que sabían lo que querían hacer. Nació grande porque marcó diferencia inmediato. Una revolución. Sí, o sea, ahí yo siempre tomo el ejemplo del libro El fútbol en Chile de Antonino Vera, esto de la colección, donde Antonino Vera era 0% colocolino y dice que hay que hablar del fútbol antes y después de Colo-Colo, así como antes y después del Estadio Nacional, antes y después de la universidad. Colo-Colo, una revolución, primero por disciplina, segundo por poner el énfasis en el entrenamiento,
que tampoco una cosa de loco, o sea, era juntarse un día a la semana extra, porque el resto de los equipos era como cualquier equipo de barrio, nos juntamos el domingo y a lo que salga, ¿cachai? A lo que salga. Practicar las jugadas, ser observador y tener un tipo como David Arellano y sus hermanos que sin lugar a dudas son como el faro que ilumina para dónde va la micro. Ahora, pasa que Colo-Colo Sport 25 le va muy bien. El 26 hizo una gira Al sur. maravillosa al sur, llega hasta Chiloé. Y el 27 el primer equipo que cruza, primero es una gira por América, Cuba y después cruza España. Habrá estado, eso se va dando también. Y obviamente ahí, tú mismo lo cuentas en el libro, hay personajes importantes como Carlos Cariola, que eran iluminados, tipos que ya no existen, por así. Pero ¿habrá sido ese el plan o se fue dando? Buena pregunta. Yo lo que creo que las cosas se fueron dando porque se fueron juntando varios factores. Uno, confiar en que tienes un equipo que no va a hacer el ridículo. Porque nadie habría enviado un equipo de gira y que fuera una humillación, digamos, una cosa así. Después la experiencia internacional, que ahí la visita al Real Deportivo Español el 26 con el divino Zamora al arco y que Chile ganara por fin partido en la Copa América del Sudamericano el 26 con David Arellano goleador. Es como, sí, sabéis que esto no es una locura. Y después también yo creo que no hay que olvidar el ejemplo del resto de América. O sea, el 24, después de los Juegos Olímpicos, la selección uruguaya se manda una gira. El 25, etcétera, está la gira de Boca, está la gira nacional, etcétera. Hay una serie de otras giras. De hecho, Colo-Colo cuando va de gira también anda de gira Peñarol. Entonces es como, yo creo que era como un ambiente que había dentro del fútbol chileno y Colo-Colo cayó como anillo al dedo, así como estos, porque aparte tampoco hay que olvidar que el Colo-Colo que se va de gira a Europa no es 100% Colo-Colo. Claro. Es la mitad Colo-Colo y la otra mitad es, diríamos, los grandes jugadores de la época. Es como casi sacar la selección chilena del 26 que había habido y como, venga, ¿quieres seguir de gira, digamos? De alguna manera, como también el fútbol chileno se va desarrollando mirando al Atlántico, a Argentina que estaba más adelantado, Brasil, Uruguay incluso. Si no era Colo-Colo, otro club iba a ser, digamos, el que se pegara a cruzar el charco, el que le diera un... Ahora sí, porque claro, Colo-Colo no es el primer equipo que se va de gira, o sea, de hecho, sí. ¿Cierto? O sea, Auda estuvo después, pero no sé, bueno, el Arturo Prat estuvo en Ecuador en el 26, antes de que... Pero ninguno de esos equipos, diríamos, tenía un peso específico en la forma de tener el juego que tenía Colo-Colo. O sea, esta cosa de que uno suena como exagerado, pero cuando uno ve los diarios, que se hable del juego científico, y yo creo que simplemente saber dar los pases. Porque a la época lo que da la idea es que cómo era el juego, así como tratar de tirar el centro donde todo iba al choque contra el arquero y qué pasaba. En cambio, dar pases, preparar jugadas, que se hable de que juegan al estilo rioplatense, que eso aparece mucho en los diarios que uno revisa. Entonces, es como decir, no, estos tipos saben lo que están haciendo. Ahora, como tú dices, no fue otro, pero fue Colo-Colo. Y fue Colo-Colo porque ningún otro equipo fue capaz de replicar eso en una primera instancia. Ni Magallanes, que por la crisis de Colo-Colo termina absolutamente débil, ¿cierto? Hasta que jugadores que se van del Colo vuelven a Magallanes y por eso Magallanes es el primer tricampeón. Porque Magallanes antes del año 32 daba pena. Ni Audax, ni estos, ni lograron lo que consiguió Colo-Colo. Entonces, hay algo ahí que también tiene que ver con, yo creo, la figura de David Arellano. ¿Qué pasaba si David Arellano no fallecía? ¿Qué vas a decir? ¿Qué enfermedad y podría haber sido atendido, digamos, en tiempos de hoy? Lo dice Santa Cruz en el libro, en los tiempos de hoy es atendido. O sea, también está la pregunta, ¿y qué pasa si lo hubieran pescado en Magallanes? O sea, claro, pero... claro, pero... No existía el vámonos Quiñones. O sea, yo creo que la selección chilena hubiera sido mucho más importante, por ejemplo, en el Mundial del 30. Donde no hizo un mal papel, por cierto, nos tocó justo el grupo con 4 de Argentina. En Francia, con David Arellano eventualmente se le compite más a Argentina, por ejemplo. Con David Arellano en cancha se empató con Argentina acá, o sea, y donde los argentinos, el sudamericano el 26, empatan en el último minuto después que fracturaron un jugador chileno, y Chile juega todo el segundo tiempo casi con 10, una fractura de Leoncio Veloso. Yo creo que es principalmente haber perdido el primer táctico del fútbol chileno. O sea, el primer tipo que se dio cuenta, no, esta cosa no es solo chutear para adelante, sino que hay que observar, ver qué hacen los otros.
O sea, a mí me parece súper decidor el sudamericano del 26, que Chile pierde con Uruguay. Y Chile, claro, le empata a Argentina, pero los diarios dicen que los uruguayos fueron a la concentración chilena a dar consejos. Así se lo juega Argentina. O sea, a lo que voy yo es que con todo lo que había aprendido en Europa, con todo lo que había aprendido en el Paso, diríamos, el peso de David Arellano como conocedor del juego habría sido mucho más importante. Porque el tipo sin lugar a dudas era el líder, el tipo que tenía claro para dónde se va. Y eso no lo heredó ni Guillermo Saavedra, no lo heredaron ni su hermano, no lo heredó ningún otro. Entonces, porque Guillermo Saavedra va a ser un jugadorazo, pero uno no lo ve como el tipo que guía al equipo. Como sí pasa, por ejemplo, con el Carecacho Torres en Magallanes. Si te doy un boleto al viaje en el tiempo, pero para fútbol, o un partido de fútbol, ¿a cuál va ahí? Dios mío. No. Village, Colo-Colo Valladolid. No. Me gustaría ver Colo-Colo English, el primer partido. Sí, así como darse cuenta de que estos tipos no saben lo que está pasando. O sea, es como porque tampoco hay fotos de ese partido, por ejemplo. Claro. Eso fue en la cancha de Bilbao con Providencia. Bilbao con Seminario. Sí, Bilbao con Seminario, la cancha del English, que donde ahora creo que hay una no sé si automotor o una cosa moto. Colo-Colo es crisis también, ¿no? La primera crisis, según se leen, por ejemplo, que es importante, el 32. Colo-Colo, o sea, Por empuje y coraje es un libro escrito por un tipo que estudió historia. Por lo tanto, trata de darle un sentido a historia. ¿Cuál es el sentido del que tenga una hipótesis, por ejemplo? Y que tenga, ¿cierto?, una pregunta de investigación. ¿Cuál fue mi hipótesis? Que en los 8 primeros años de vida uno ve todo lo que le va a pasar al Colo después. Y dentro de esas cosas está la crisis. Y la crisis es una cosa absolutamente permanente en la historia de Colo-Colo. Yo creo que la mejor explicación que leí fue en estos libritos chicos de historia del fútbol chileno que sacó La Nación en los años 80. Que es que el Colo llega a tal nivel de popularidad que se pone la soga al cuello solo. Porque eso es la típica que dicen que el colocolino es exitista y cosas, porque el colocolino se acostumbró al éxito. Entonces el colocolino no te aguanta 2 partidos perdiendo. Como decían antes, así se rompían los carnets de socios. Entonces Colo-Colo se pone la soga al cuello porque de repente llega un nivel, entonces como, ¿cómo nos mantenemos en este nivel? ¿Y qué hay que hacer? Gastar plata. Contratar gente. Por ejemplo, la crisis del 32, contratar gente en una época donde era ilegal contratar. Y después, ¿cierto? O sea, la cantidad de veces que Colo-Colo ha sido acusado de estar en bancarrota pasó en la década de los 40, después viene, ¿cierto?, la crisis del 68, después la intervención del VHC, después la quiebra. Entonces, no es una cosa, diríamos, yo creo que principalmente Colo-Colo es víctima de que se acostumbró a que sea un equipo que esté en los primeros lugares. Entonces, y que el hincha no le aguanta otra cosa. O sea, Colo-Colo pierde 2 partidos y hay crisis en Colo-Colo. Hay otro equipo que pierde en 2 partidos, da lo mismo. Quiero poner tensión a esta entrevista, discutirte algo. Colo-Colo perfectamente se ven los números que hablábamos, nace bien ganador, importante, bien grande, pero después por alguna razón, por jugar los jugadores, decías tú, Magallanes recupera su sitial y cuando empieza el profesionalismo, Magallanes tropa ese campo. Sí. Y de ahí sigue Audax. Sí. Colo-Colo sale campeón el 37, pero después repite el 39, entre medio Magallanes de nuevo, y llega al 44, donde juega Colo-Colo con Magallanes, peleaban el título con Audax, y tú bien sabes, se repite ese partido. Si no se repetía, que lo había ganado Magallanes quedaba la última fecha a ser campeón. ¿Coincides de que en el profesionalismo ya no es Colo-Colo el primer grande? Sí, absolutamente. El primer grande sin discusión en Magallanes. O sea, por algo fue tricampeón. Y es por lo que hablábamos, o sea, está la famosa historia de que los jugadores se van por la crisis del 32, se van al Deportivo Ñuñoa, llamado el Pulpo, y el Deportivo Ñuñoa fue un equipo tan poderoso que los equipos de Santiago le prohibieron al Deportivo Ñuñoa participar solo, porque si el Deportivo Ñuñoa lo hubieran metido a la Liga Santiago, dejaba la grande. Entonces, ¿qué hace el Deportivo Ñuñoa? Se fusiona con Magallanes, y es como la vuelta de mano en lo que pasó el 25. Vuelve un montón de gente que había sido parte de Colo-Colo, entra Magallanes, ahí entra el Carecacho Torres, por ejemplo. Y Colo-Colo los primeros temporadas es un equipo que paga la crisis que tuvo el 32-33. Sí, o sea,
o sea, el sentido, porque claro, Colo-Colo gana en la apertura del 33, el primer torneo con el Colo-Colito, con la reserva, y llega a la final contra Magallanes, el primer torneo. En gran parte, ahí también, por ejemplo, hay que decir una cosa: los primeros partidos Magallanes no estaba el Carecacho Torres, porque Carecacho está de refuerzo con Auda en la gira por las Tres Américas. Entonces también Colo-Colo se vio favorecido por ciertas circunstancias. Llega a la final, la pierde con Magallanes, un partido apretado, 2-1. Pero el campeonato del 34-35 es, o sea, los dos primeros grandes son Auda y Magallanes. Y después venía Colo-Colo con Badminton, que tampoco era que se pegaran un salto que Colo-Colo. Entonces también ahí es como cuando uno escucha a los hinchas que reclaman sin tener idea y dicen, oh, que Colo-Colo ganó toda la estrella cuando no había nadie. La primera estrella la ganó, ¿cuánto? ¿El quinto torneo? Y es porque Magallanes tuvo esta fortuna que se le cortó el 38. O sea, también hay ese problema de los equipos de no darse cuenta de la decadencia. O sea, imagínate acercarse a un hincha de Magallanes del año 38 y decirle, sabes que nunca va a salir campeón por lo menos hasta el año 2024. Suena una idiotez, pues, oye, venimos ganando como queremos, pero pasa eso. Siguiendo con eso de que Magallanes, Audax eran los primeros grandes, coincide entonces de que el 44 Magallanes podría haberse consolidado otro tiempito más como grande. Bueno, hay toda una historia de que incluso un dirigente Colo-Colo contaba que él se había metido a la cancha para causar la suspensión del partido. Y que la gente... En el contexto es que penúltima fecha juega Magallanes Colo-Colo, Magallanes gana 1-0, pero se produce una trifulca, se suspende el partido y increíblemente después de la semana Magallanes accede a que se repita el partido y ahí gana Colo-Colo. Y confiando Magallanes en que iba a ganar fácilmente el partido. O sea, porque tampoco el Colo-Colo 44 sale campeón, pero tampoco era un equipo que diera espectáculo. Claro. Entonces hay un exceso de confianza en Magallanes que acepta una situación absolutamente irregular y Colo-Colo termina saliendo campeón. Pero ahí es cuando uno, como tú bien dices, o sea, ¿qué hubiera pasado con el título de los 44 Magallanes? Ahora yo tampoco creo que ese título hubiera cambiado mucho el futuro después de Magallanes. ¿Por qué? Porque lamentablemente Magallanes se quedó. O sea, se quedó a nivel de dirigente, se quedó a nivel de contrataciones. Lo que digo sí que ahí el 44 equiparan al menos el título, 4-4. Claro, sí, o sea, sí, absolutamente. O sea. Y después, en esa mini teoría, para mí el año 53, cuando Colo-Colo se destapa con la llegada de Robledo, ¿coincides que Robledo es un antes y un después o no necesariamente? A nivel de popularidad masiva, sí. O sea, de hecho, incluso creo que hay una nota en la revista Estadio que dice algo así como: sí, Colo-Colo siempre fue popular, pero lo que estamos viendo ahora, permítame el chilenismo, la revista Estadio no lo ocupa, es la cagada. No, porque pasan dos cosas. Uno, un equipo que jugaba muy bien. Dos, que ya tenía un ídolo como Manuel Muñoz. Pero llega Robledo, que es como el tipo que viene de Inglaterra, con todo el mito de que Inglaterra es donde se jugaba el mejor fútbol del mundo. Recién en el 53, como tú sabes, en Hungría se dedicó a decirle en Wembley, no es así. Acuérdate, Inglaterra se negaba a jugar los mundiales en algún momento. O sea, entonces es como el tipo que viene, diríamos, de la tierra prometida. Y lo otro, la forma de jugar de Robledo, que el primer año lo de Robledo es robo. O sea, que el primer tipo que se sabía, no me acuerdo de un entrevistado, no Don Balón, el primer tipo que sabía dónde iba a dar el pase. ¿Por qué? Porque el primero que levantaba la cabeza y... porque todos los otros dan los pases así. Saber cabecear, la disciplina, imponer un régimen que no estaba acostumbrado al fútbol chileno, y es impresionante lo popular que es Colo-Colo, pese a que no sale campeón del 54, no sale campeón del 55, sale campeón del 56. Pero, puta, no sé, pues cosa de ver las barrabases de la época. Casi todas las entrevistas son jugadores del Colo. El primer equipo contra juega barrabases contra Colo-Colo, ¿cachai? De los equipos reales, entre comillas, ¿no? Entonces, y tiene ese impacto, y ahí me salgo una cosa, porque yo creo que la década del 50 es la década más importante para el desarrollo del fútbol chileno. Porque es la década en la cual el fútbol de manera más definitiva se transforma en un producto de consumo masivo, consolidado en las revistas, en los diarios y en las radios. ¿Y cómo demuestro eso? Que si tú te fijas, casi todos los equipos, sus grandes ídolos iniciales son de los 50. O por ahí. Jugador. Tito Fuyú, Colo-Colo Muñoz, Leonel. Y lo otro, que en la década del 50 yo creo que es la mejor época del campeonato. O sea, sale campeón Palestino, sale campeón Everton, sale campeón Wander. Unión. Técnico.
Con la selección yéndole bien, al menos dos del 55 al 56. Sí, claro, el gran título o la gran cercanía de la selección a un título. Entonces, y le va bien, relativamente bien a los panamericanos. Entonces yo creo que para mí la década del 50 debería ser como la mejor década del fútbol chileno inicial, en la que consolida eso. Y uno de los bastiones es Colo-Colo. O sea, porque de verdad yo he hablado con gente y me dicen, yo cuando era chico todo el mundo era el Colo. O sea, porque aparte en esa época no existía la rivalidad Colo-Colo Universidad de Chile, Colo-Colo Universidad Católica. Y eso tiene que preguntar. En 59 el primer título del Ballet y aparece la U más firme. Al 69, ¿tú crees que se equipararon ciertas fuerzas entre Colo-Colo y la U? Se equipararon, por supuesto, porque la U son 10 años que es el mejor equipo de Chile sin discusión, más allá del título del 60 y el 63, porque también hay una revolución táctica en cómo actúa Álamo, ¿no? O sea, inicialmente, o sea, la U era un equipo que marcaba de una manera, un equipo que molestaba al rival, que no lo dejaba jugar tranquilo, una cosa que uno no lee mucho pero diríamos a nivel de popularidad, yo creo que la cuestión se equipara en la década de los 70. Curiosamente, cuando ninguno de los dos sale mucho campeón, o sea, más allá de Colo-Colo 73. Y el clásico para mí, siempre se habla del título del 59. Para mí el clásico como tal nace cuando la Católica se va a segunda. Porque el 73. Y aparte porque con los toques de queda después mueren los espectáculos universitarios. Pero, y aparte, hay que recordar, Católica, ¿cuánto tiempo está sin ganarle a la U hasta el cabezazo de Valentini? ¿Como 10 años? Entonces la U, o sea, la rivalidad de la U siempre fue con la Católica. Pero llega un momento en el cual la Católica no le lucha los zapatos a la U le ganaba con la camiseta. ¿Y cuál era el gran rival de Colo-Colo? Magallanes, que le pasa lo mismo. Pero al 69, el equipo más importante de Chile sigue siendo Colo-Colo. El equipo más popular de Chile era Colo-Colo, el equipo que jugaba mejor y el más importante era la U, en ese momento. 45. ¿Mito o realidad? Mito creado por un hincha de la U haciéndose pasar por que Colo-Colo debería haber descendido en 45, un mito creado por un troll de internet que mucha gente lo creyó sin siquiera haber tomado un libro. Oye, más allá de que Colo-Colo ni siquiera es el último, para mí la gran explicación es que hasta el 52, que empieza a forjarse el ascenso, los descensos de primera a segunda casi son inexistentes. Baja Metropolitano el 39. Y cuando había descensos, siempre fue uno. De hecho, la primera vez que bajan dos el 74. Entonces, pero eso pasa porque estamos en una época donde a la gente le gusta confirmar sesgos, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, cualquier persona, ahora La Nación está disponible, uno puede leer y en ninguna parte sale eso. O sea, en ninguna parte se dice, de hecho, la revista Estadio dice Colo-Colo con este partido se salvó. Cuando le gana, no me acuerdo, 2 fechas antes, porque el último, el badminton ya tenía una distancia inalcanzable. Claro, entonces... Pero estamos en una época donde hay gente que le gusta confirmar sesgos, da lo mismo la verdad o no. Sebastián, debemos pincelar a esos dos personajes que tú, por algo creo yo, les pides prólogo por el Empuje Coraje, que es Vicente Rivero y Eduardo Santa Cruz. ¿Qué significan ellos dos para la historia de Colo-Colo o para haber contado, por el caso de Rivero, para haber recordado un poco la historia de Colo-Colo? Bueno, claro, no sé si a Eduardo Santa Cruz le gusta hablar por la historia del Colo, ahora tiene cariño. Hincha Magallanes, yo creo Eduardo, para mí es la persona que mejor entiende el fútbol como una cosa social, el que mejor lo ha trabajado, pero aparte también porque hay una cosa que yo entiendo que la mayoría de los libros lo han sacado periodistas y cosas así, pero si tú te fijas, hasta mi libro, el único libro sobre fútbol en Chile que tiene notas diciendo de dónde saca la información es Crónica de un encuentro de Eduardo Santa Cruz. Y eso para mí me marca una diferencia. Los otros traían bibliografía. Que es una lógica también diríamos académica, ya, de acuerdo. Pero es como, no, aquí hay una diferencia. Aquí yo sé de dónde está sacando el dato. ¿Cachai? Y Vicente Rivero fue un dirigente de Colo-Colo de muchos años y que fue el único que se trató de preocupar algo de armar una especie de archivo. Era como el guardián, diríamos, de la memoria colocolina. En algún momento tuvo columnas, me acuerdo, en la revista Minuto 90, etcétera. Y don Vicente, al principio don Vicente no me pescaba mucho porque
después me dijo, la cantidad de gente que había llegado diciendo que iba a investigar la historia del Colo y no se iba, lo único que hacían era robarse cosas o no volvían, iban una vez y nunca más volvían, hasta que don Vicente vio que yo hablaba en serio, le pedí un prólogo, él solo había leído unas partes, no lo había leído entero, y yo le entrego el libro, yo fui a Cienfuegos a dejárselo después, y él me llama por teléfono a la semana, me dice, a mi casa, Sebastián, te pasaste. O sea, nunca creí que iba a hacer esto, es increíble lo que vas a hacer. Y desde ahora te voy a ayudar porque tienes que sacar la continuación, una cosa así. Mira, me tengo que operar, es una operación de rutina. Pero salgo de la operación y hablamos. Y en mayo del 2004, don Vicente, de una operación de rutina que salió bien, hubo una complicación y falleció. A un mes. De hecho, yo no estaba en Chile. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de viajar, estaba en Argentina. El día que vuelvo, llamo a mi casa para decir, oye, ¿a qué hora voy? Me dice, y mi mamá, me acuerdo, me dice, llamaron de Colo Colo. Y yo al tiro supe lo que veo. Porque la voz que me puso, porque siempre me llamaban del Colo, qué sé yo, podía ayudar. Me dijo, te llamaron de Colo Colo. Y fue como, ¿te pasó algo con Vicente? Sí. Hoy día era el entierro, era aquí. O sea, ni siquiera pude estar, pero lo único bueno, entre comillas, es que yo esperé un par de días, llamé a su viuda, a la señora María. Señora María, mira, me presento, usted no me conoce en persona. No, Vicente hablaba mucho de ti y te puedo decir que una de las últimas satisfacciones fue tu libro. Porque no me vas a creer lo que hablaba de lo orgulloso que estaba de tu libro. Y porque además, para que se entienda, Vicente Rivero, como siempre recordó la historia de Colo Colo, él siempre haber querido ver algo publicado. Y aparte porque también don Vicente era dirigente, pues, entonces era secretario, entonces no tenía el tiempo para dedicarlo. O sea, yo creo que don Vicente siempre quiso armar un gran proyecto, una historia del Colo, pero venían los problemas, por ejemplo, después vino la quiebra, pues, cuando don Vicente muere, estábamos en un periodo síndico. Se había perdido Cienfuegos, se perdieron un montón de cosas. La oficina de don Vicente, por ejemplo, tenía la colección casi completa de los Sport, la Triunfo, etcétera. Vaya a saber, diablo, ¿dónde quedó eso? ¿Cachai? Hay una pequeña biblioteca ahora en el Monumental, muy humilde, que está este libro, que es la biblioteca Vicente Riveros L. Este es otro libro que, bueno, aparece también ahí abajo. Es increíble que Colo Colo es como inagotable también para ti y para mucha gente. Porque acá están las historias, la OB, está ese jugador Gato Bernal, que juega sin estar inscrito. Está el jugador de Colo Colo, que era profesor universitario. En fin, está en la época en que acusaban a Chamaco Valdés de arrugón. Que fue esta experiencia en el año 2014. Yo tenía la idea de sacar un gran libro del Colo, pero después me topó la realidad y el trabajo y tener que generar lucas. Entonces siempre quedé con mucho material para un proyecto que nunca pude darle el tiempo. Pero de repente me di cuenta que tenía historias y dije, ¿y si hago un libro? Creo que está en el prólogo. Conversé con Esteban Abarzúa una vez. Y Abarzúa me dijo, el problema está que tú estás pensando mucho en cosas grandes. ¿Por qué no pensáis en un producto pensado a la gente? Y esto fue un piscinazo mío porque fue autoedición. Saqué unas pocas tiradas, que 300, no me acuerdo qué era, para tirarme a la piscina y sacar un libro donde lo diseñé yo, o sea, una cosa de loco. Pero la cosa era, démosle una pincelada a la historia, así como... Porque está el problema que siempre cuando uno habla del Colo, uno está en los referentes, Caselli, Chamaco, Paredes, no sé. Pero yo también soy defensor de que, pucha, el tipo que estuvo cuando el Colo estaba mal, también puso su granito de arena. El tipo que jugó un partido, claro, suena como jugaste un partido. Puta, ¿sabéis lo que daría yo por haber jugado un partido por el Colo? O sea, o cualquiera de nosotros, ¿cachai? O sea, por estar una vez en el camarín, ¿cachai? Entonces fue como, ya voy a pensar qué historias tengo, pero para darle una vuelta de tuerca, para entregar algo que no... Como dice ahí, algo que lea, puta, esto no sabía. Este jugador jugó un partido. Y más encima, Sergio Cavada salió en la foto del estadio de ese año, que es como el máximo orgullo que tienen los futbolistas antiguos. En la foto, jugó el partido y justo tomaron la foto ahí. Tío de Rafael. Tío Rafael, así es, Tococo. Ricardo Santander, profesor universitario en Lusach. Como tú dijiste, el Gato Bernal, que jugó sin estar inscrito. Hablar de esa cosa de Chamaco, que suena como pesado, pero es que
cuando uno lee los comentarios que había, incluso yo pongo ahí ejemplo del estadio de Edgardo Marín, a Chamaco le decían eterna promesa. O sea, este tipo podía haber sido muy bueno, pero se quedó hasta el 72. Y ahí como que, ahí sí, don Chamaco, ¿cierto? Hasta que llega el Zorro Álamo y es como... 32, pero había debutado el 61, es decir, una década. Una década, yo creo que cito ahí una parte, que hay una, por ejemplo, una referencia a Chamaco que dice, no, Chamaco todavía lo salvan sus tiros libres. Y es como tú decís, pero que no es Chamaco como don Chamaco, así el goleador histórico, hasta que apareció Paredes, ¿qué pasa acá? Entonces fue como, por ejemplo, preguntarle a jugadores, y hay jugadores que dicen, sí, o sea, sabíamos que si le pegaban, se empezaba, no le gustaba, y hay otros que dicen, no, te está loco, o sea, ¿cómo se le ocurre decir que apuga? Igual ahí está también, o sea, tienen esto de mito versus realidad. Caselli, una figura pero absoluta de Colo-Colo, pero se demora un año en hacer un gol, Caselli, no es que aparezca. Y Caselli también antes del Zorro Álamo, o sea, uno lee y lo típico que dicen el cabro rebelde, o sea... Que se consolida. Que también se cree demasiado bueno, siempre trata de hacerla difícil. Es como el gol, uno se pasó, ¿cierto? Con el relato de Sergio Silva. ¿Por qué es así? ¿Por qué se demoró? Porque Caselli es así. Le gusta hacer los goles así y no hay quien lo cambie. Y es como, puta, este gol siempre le gusta hacerla difícil, como se dice en el barrio. Entonces, ahí hay un tema que es como también jugar un poco. Ahí lo de Chamaco yo lo hice a propósito. Para de repente decir, oye, ¿sabes que incluso a un chamaco a una vez le decían que era mal jugador? O sea, también no estoy hablando del cambio, diríamos, vuelta de chaqueta de los periodistas, sino que es que, ojo, Chamaco no siempre fue para el hincha lo que es Chamaco. Le sacan de gol. Y hay una cosa que me dice alguien ahí que yo nunca había reflexionado. ¿Quién era el técnico cuando lo sacan? Cuacuá. Eran súper amigos. ¿Y por qué? Si Cuacuá lo hubiera querido, lo hubiera defendido, pues. Pero Cuacuá, ¿por qué aceptó? Porque no, pues este weón es molesto, este weón es peluzón, o sea, dicen siempre Chamaco muy preocupado de la plata, por ejemplo. Y aparte el camarín del Colo era con el Chita Cruz y Chamaco, creo que era de muerte, eso, de cabronismo. Bueno. El título del 70. Sí, pues. Otro mito de realidad, el Monumental, ya estamos cerrando con algunas pildoritas, el Monumental es Estadio Pinochet. No, Pinochet promete eso antes del plebiscito, pierde el plebiscito y nunca llega la plata. Si hubieran llegado los 300 millones de pesos, el Monumental tendría piscina. Ahora, forzándonos un poco, sí hay estos planes del cambio del POG, gente que llevan a sacar escombros. Hay ahí gente que lleva a sacar escombros afuera, pero diríamos para la obra gruesa el apoyo es casi nulo. Y aparte también hay que recordar que la municipalidad de Ñuñoa y Macul expropiaron terreno al Colo. El terreno del Colo era mucho más amplio de lo que es actualmente. Y eso fue en parte como para tratar de compensar algo. Porque el terreno que originalmente había comprado Colo-Colo pasan dos cosas. Era más ancho, pero también era más hacia el norte. Ahí hay una historia, que hay un libro sobre el Estadio Monumental que lo cuenta, que de Fabián Valenzuela, cierto, que hay un terreno que la Universidad Católica se lo vendió a dos personas al mismo tiempo, a Colo-Colo y a otro, y es que es donde está lo que se llama la Villa de los Profesores. Entonces el Estadio Monumental debería haber tenido más terreno, pero... Y es por esa expropiación donde se trata de un poco de que Colo-Colo no reclame tanto. Claro, pero básicamente el fuerte está tanto en la mediados del 70, 75, como en la inauguración definitiva del 89, en las ventas de Caselli y de Rubio. Y el inicio de la obra, cuando empezaron a venderse los abonos 50 y algo, ¿no? Claro. La Bolotón que se hace pre 89, ¿crees que tiene un rol ahí? Transmitida por TVN. O sea, Colo-Colo fue ocupado por la dictadura sin discusión. O sea, esta cosa, hasta recuerdo el famoso productor Carlos Ramírez, cierto, que decía, pucha, si sabía que había protesta, ponemos un partido del Colo, tratar de ocupar al Colo con la popularidad que tenía, etcétera. Eso no hay ninguna discusión. O sea, hay una utilización, pero hay una utilización, yo diría, a partir de la década de los 80, la década del 70, el Colo y el fútbol no es pescado por nada por el Estado. Por eso una de las peores épocas también del Colo. Para ir cerrando, Seba, Colo-Colo podrá repetir hazañas anteriores. Uy, difícil, porque lamentablemente el mercado chileno futbolístico es muy poco competitivo y es muy chico.
Entonces no podemos competir con los sueldos que pagan en Argentina, en México y para qué hablar Brasil. Los jugadores están durando muy poco. Un buen jugador a los 2 años te lo están vendiendo a Europa. Entonces cuesta pensar si es que no hay una infraestructura y si no hay un plan maestro, donde aparte un equipo como Colo-Colo depende mucho de lo que pasa el domingo. O sea, diríamos, falta una infraestructura a largo plazo y más encima en una época donde está el dominio de la sociedad anónima, donde todo es plata, ¿no? O sea, la formación de inferiores ahora, hay que decirlo, no se compara en nada con cuando no había quiebra, por ejemplo. Antes Colo-Colo organizaba el mundialito, pues. O sea, imagínate traer al Barcelona, todo eso. ¿Tú te imaginas una sociedad anónima ahora haciendo eso? No, pues. Entonces, falta ahí que haya una comunión, porque como que no se ha entendido que este negocio no es algo que va a dar algo, que te va a dar fruto al año siguiente. Esto es una cuestión donde a veces los jugadores tenéis que tenerlo en inferiores 5 años para que lleguen a hacer algo importante. Y eso es un gasto social que no se ha entendido. ¿Qué libro te gustaría hacer o leer de Colo-Colo que no haya estado hecho? Uy, me gustaría, por ejemplo, una historia social de Colo-Colo, en el sentido de mezclar cierto Colo-Colo diríamos, con la sociedad, más allá de la historia del equipo. Una historia, diríamos, sobre los hinchas de Colo-Colo. También me gustaría, yo creo que hay una cosa que, claro, los libros de Colo-Colo se han centrado mucho en el equipo, que es lo que mueve, pero ¿qué pasa con la gente que vive con Colo-Colo? Que son experiencias personales que son muy disímiles y que te pueden explicar también por qué Colo-Colo es importante. O sea, no esta cosa de tratar de limpiar el barrismo, como a veces hay periodistas que creen, pero los barristas son mucho más complejos de lo que uno piensa. O sea, hay grupos que organizan navidades, ¿cachai? Hay grupos que organizan, y eso tú pues, no podés decir que eso está mal, pues. Por supuesto hay otros barristas, pero hay un paraguas demasiado amplio de esto. Entonces yo creo que falta, por ejemplo, que no me interesa el cuento del hincha del Colo. No, de eso ya hay muchos libros de eso. Lo que me interesa es que alguien me diga, por ejemplo, qué es Colo-Colo en su vida. Desde, como dicen siempre, de un cura a un ladrón, ¿qué es? Porque eso es como para entender el fenómeno social, que eso es lo más importante del Colo a la larga. Ese. Gracias a usted por preferirnos. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.